Bienvenidos a una sesión más de lengua materna para tercer grado. Mi nombre es Enrique Rodal y antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos respetando la sana distancia y lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que nos cubra nariz y boca. Es momento de comenzar, así que estén listos a todas las indicaciones que se darán durante esta sesión. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes y que estén atentos a las sesiones para seguir aprendiendo en casa. Soy la profesora Brenda Maldonado. Esta es una sesión más de Aprende en Casa 2. Y en esta ocasión vamos a trabajar con el aprendizaje esperado, expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada al debatir sobre un tema. Y esta sesión tiene como propósito seleccionar información para un tema definido. Me parece muy bien, maestra. ¿Listos? Pues vamos juntos. Recuerden estar atentos a las actividades que les sugerimos a lo largo de los próximos minutos, ya que son un apoyo para su aprendizaje. Los invito a que las realicen en casa y, si es posible, con el apoyo de su familia o de las personas que estén con ustedes. El título de la sesión es ¿Qué información necesito? Y tiene como objetivo identificar las características de la información que puede servir para expresar argumentos en un debate. Me parece muy bien, maestra. Creo que buscar la información que nos sirva y sea adecuada en ocasiones no es un proceso tan fácil. Estoy seguro que vamos a aprender bastante. Claro que sí. Como lo mencionas, en ocasiones resulta una actividad muy compleja, ya que en la actualidad, haciendo un clic, podemos acceder a mucha información de diversas partes del mundo y en muchos idiomas. Los materiales que vamos a necesitar en esta sesión son su cuaderno y un lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto para consultar dudas o información sobre el tema que vamos a trabajar. Les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al momento de resolver las actividades que planteará la profesora durante la sesión. Recuerden que nuestro objetivo es recabar información para utilizarla al participar en un panel de discusión. Seguramente ya tienen en mente un tema que les gustaría trabajar, pero de no ser así, les propongo algunas preguntas que les pueden servir para elegir uno. Como por ejemplo, ¿qué temas les interesan? Es decir, dependiendo de sus gustos e intereses, pueden identificar una temática. Si les interesa la música, la danza, la cocina, pueden basarse en ello para identificar un aspecto que les gustaría tratar en un panel. ¿Sobre qué tema les gustaría aprender? Tomando en cuenta temáticas que desconocen y de las que saben poco, pueden identificar alguna en particular, sobre lo que les gustaría saber más e investigar. ¿Qué problemática les gustaría investigar? Tomando en cuenta problemáticas que conozcan, como las relacionadas con el medio ambiente o la salud, entre otras que encuentren en su entorno, también pueden escoger un aspecto de estas problemáticas que les llame la atención. Estas preguntas son solo ejemplos que pueden ayudar a definir el tema. Ustedes pueden plantearse otras preguntas y temáticas leyendo textos académicos, libros, periódicos o inclusive viendo películas, documentales o temas relacionados con sus experiencias personales. Ahora que plantea esas preguntas, profesora, creo que pueden ayudar mucho al momento de delimitar un tema, porque en ocasiones es difícil saber cómo comenzar a buscar información si no tenemos claro los aspectos a investigar. Exactamente. Recuerden que las perspectivas pueden ser variadas, así que procuren que sean interesantes y novedosas, pero sobre todo que aporten conocimientos a quienes lo escuchen. Una vez que tengan planteada la temática, les sugiero que elaboren un esquema que les ayude a definir la información que necesitan. Tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo para que anoten su esquema. Si se fijan, este sencillo esquema nos ayuda a identificar la información que tenemos y la faltante. Es decir, el primer cuadro del organizador nos ayuda a registrar la información con la que ya contamos, mientras que el segundo recuadro
nos ayuda a definir qué queremos saber acerca del tema. Veamos un ejemplo. Tema elegido. ¿Por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué sabes acerca del tema? Personajes que participaron. ¿En qué año comienza y termina? ¿Qué necesitas saber del tema? Causas de la Segunda Guerra Mundial. Como lo vimos para este ejemplo, el tema que se eligió fue para investigar por qué se dio la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que un tema también puede plantearse como una pregunta que se busca responder. La información con la que se cuenta es personajes que participaron, año en que comienza y termina la Segunda Guerra Mundial, y la información que se necesita saber es causas de la Segunda Guerra Mundial. Este esquema es útil para definir dónde comenzar a investigar. Es muy práctico el esquema, maestra. Deja muy claro con qué contamos y qué nos hace falta por saber. Y así podemos definir por dónde iniciar nuestra búsqueda. Muy bien. Ahora que ya tenemos un tema definido, la información con la que ya contamos y la faltante, es importante seleccionar los materiales de lectura que necesitamos. Veamos el siguiente video que nos habla acerca de este proceso de selección de la información. ¿Cómo seleccionar materiales de lectura de acuerdo con su pertinencia? Acompáñenos. Antes de iniciar con nuestro platillo, hay que tener en cuenta que al hacer una investigación podemos encontrar muchos libros sobre el tema que nos interesa, pero algunos libros son muy especializados y solamente los expertos los comprenden. Otros tienen información muy básica que no sirve para nuestros propósitos. Entonces, ¿cómo saber cuál libro es el que más nos conviene? Veamos. Los ingredientes son tema de interés, lista de preguntas guía para el desarrollo de la investigación, estrategias de búsqueda, técnicas de lectura, barrida de texto y lectura de exploración. La barrida del texto es una estrategia de lectura que consiste en hacer un examen superficial del texto sin leerlo detalladamente. La lectura de exploración es otra estrategia que consiste en encontrar información específica en un texto que ya se conoce. Ahora continuamos con la preparación y selección de materiales para nuestro platillo. Manos a la obra. Primero, escogemos un tema de nuestro interés. Puede ser uno muy fresco, como la literatura contemporánea, o si prefieren, uno maduro como la literatura novohispana. Después, picamos e incorporamos al guiso nuestra lista de preguntas guía para el desarrollo de la investigación, que generalmente se basa y deriva de las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? ¿Y para qué? Como acabamos de ver en el video, una buena estrategia de selección de materiales para desarrollar nuestro tema es la elaboración de preguntas guía. El video menciona que se pueden elaborar estas preguntas utilizando los circunstanciales. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero, ¿nos puede dar un ejemplo de cómo se pueden elaborar estas preguntas guía, maestra? Claro que sí. Veamos el siguiente esquema. Si recuerdan, el tema que tomamos fue ¿por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? Lo que necesitamos saber del tema es las causas de la Segunda Guerra Mundial. Las preguntas guía que nos podemos plantear pueden ser ¿qué países provocaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué comenzó la Segunda Guerra Mundial? Lo que entiendo entonces es que las preguntas guía nos ayudan a reconocer aquello que es fundamental de nuestro tema. ¿Qué países provocaron la guerra? ¿Cómo la iniciaron y por qué lo hicieron? Al contestar esas preguntas prácticamente, tengo resuelto el tema. ¿Es así o no es así, maestra? Exactamente. Muy bien. ¿Ustedes en casa ya tienen un poco más claro cómo definir un tema de investigación? ¿Cómo elaborar preguntas guía? Espero que sí.
Y si no, no se preocupen, seguiremos trabajando sobre el tema. Una vez que tengamos nuestro tema definido, es importante tener claras las estrategias de búsqueda para ayudarnos a encontrar libros, documentos y otras fuentes que nos puedan servir. Es momento de poner manos a la obra y trabajar sobre nuestro propósito, que es seleccionar información para un tema definido. Para que puedan seleccionar información de manera adecuada, es necesario que la evalúen. Para esto les propongo que utilicen una bitácora que les ayude a registrar su trabajo. Tengan a la mano su cuaderno y bolígrafo para que anoten este pequeño esquema. En su bitácora de trabajo pueden anotar las preguntas o pregunta guía que vimos con anterioridad. Esas que utilizan los circunstanciales, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Anoten la fecha en la que están trabajando. Las fuentes de información que consulten, como libros, revistas o sitios de internet. Y la información que recaben para responder sus preguntas. Maestra, ¿podemos ver un ejemplo con el tema de las causas de la Segunda Guerra Mundial? Digo, para que entendamos mejor cómo realizar una bitácora de trabajo. Por supuesto que sí. Tomando como ejemplo este tema, veamos cómo se puede trabajar una bitácora. La pregunta guía que elegimos como ejemplo fue: ¿cómo inició la Segunda Guerra Mundial? La fecha que anotamos es 10 de noviembre. En la primera columna anotamos las fuentes de consulta que ocupamos y en la segunda columna la información recabada. Este registro debe de hacerse durante el desarrollo de la investigación. Es importante que no olviden anotar de manera correcta la bibliografía de los libros, revistas y sitios web. Se ve muy útil esta bitácora, profesora, para localizar rápidamente la información con la que contamos y dónde la obtuvimos. Exactamente. Una vez que recabemos la información suficiente en nuestra bitácora, agregando más fuentes de consulta, podemos observar cuáles de estas nos aportan más conocimiento y enriquecen nuestro trabajo. A continuación, veamos un video que explica dos técnicas que nos ayudan a seleccionar información: la barrida de texto y la lectura de exploración. La barrida del texto es una estrategia de lectura que consiste en hacer un examen superficial del texto sin leerlo detalladamente. La lectura de exploración es otra estrategia que consiste en encontrar información específica en un texto que ya se conoce. Usamos las técnicas de lectura, barrida del texto y lectura de exploración. Yo prefiero empezar con la barrida del texto, ya que con esta podemos darnos una idea general mediante el análisis de las imágenes, los títulos, subtítulos y estructura del libro. Por último, le agregamos la técnica de la lectura de exploración, que como ya vimos nos sirve para identificar un dato preciso, es decir, podemos buscar rápidamente entre los párrafos, como cuando usamos el diccionario para buscar una palabra específica. Con la técnica barrida del texto, solo leemos las primeras líneas del primero y del último párrafo de una página que nos interese. Identificamos títulos, subtítulos, conclusiones, así como conceptos, datos y fechas clave. Podemos repetirlo rápidamente en diferentes páginas o bien en otros libros para darnos una idea general de lo que tratan. Por lo que comprendí del video anterior, la barrida de texto consiste en hacer un examen superficial de la información, pero sin leerlo detalladamente, sino revisando títulos, subtítulos e imágenes. Esta técnica nos ayuda a darnos una idea general del contenido del texto, mientras que la lectura de exploración ayuda a buscar información específica en un texto como palabras o temas. Muy bien. Ambas técnicas nos pueden ser de gran ayuda al momento de seleccionar la información sobre un tema. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio de barrida de texto al momento de buscar información? Recuerden que para realizar una barrida de texto podemos buscar títulos, subtítulos, conclusiones, conceptos, datos y fechas clave. Tomaremos el mismo tema que hemos trabajado con anterioridad: las causas de la Segunda Guerra Mundial. Pero en esta ocasión, solo les pediré que identifiquen
títulos, conceptos clave y fechas. ¿Cuáles serían los títulos, conceptos y fechas que buscarían sobre este tema? Me parece que para identificar el título no hay problema. Yo buscaría todo lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial. El concepto que buscaría sería causas y el año en que comenzó la guerra. 1939. Excelente. Muy bien contestado. Creo que ya quedó más claro. Ustedes en casa, pensando en un tema que sea de su interés, reflexionen. ¿Qué títulos, conceptos o fechas buscarían al momento de seleccionar información? Conozcamos otra técnica que nos puede ser de utilidad. ¿Qué tal? Me acaba de llegar un mensaje con la siguiente inquietud. Antes de iniciar la lectura de un texto, ¿podríamos saber de qué va a tratar? Acompáñenos hoy para preparar la receta. La anticipación en la lectura. Antes de empezar, debemos preguntarnos qué habilidades ponemos en práctica antes de leer un texto. Cuando vemos el título de un cuento o un reportaje, las fotos de una nota del periódico o el índice de un libro, muchas veces sin darnos cuenta activamos la habilidad de la anticipación. Una estrategia lectora que nos ayuda a mejorar la comprensión de un texto. Ahora sí, manos a la obra. Comencemos la preparación. Tomemos el primer ingrediente, un texto. Escojamos a nuestro gusto. Puede ser una novela, un artículo de divulgación científica o un cuento breve. Depende del paladar de cada quien. Después, vamos a rebozarlo muy bien con una serie de preguntas. ¿Cuál es mi motivación para leer? ¿Qué información tengo del tema o del texto antes de leerlo? ¿Qué deseo saber? ¿Qué me puede aportar el texto? Nuestro segundo ingrediente es el contexto de esa lectura, es decir, el conjunto de circunstancias que determinan el significado de lo que leemos, esenciales para comprender e interpretar el texto. Lo integramos para empanizarlo muy bien por ambos lados con nuestros conocimientos previos, nuestra experiencia, la cultura general que tenemos. Dentro de la estructura de un texto hay elementos precisos a considerar para la anticipación de información. Los títulos, los subtítulos, el índice y los apartados en que se divide. Por ejemplo, un texto sobre la Revolución Mexicana podría dividirse en los siguientes apartados. Revolución Maderista, dictadura de Victoriano Huerta y Revolución Constitucionalista. Leer es más que solo descifrar palabras, oraciones y párrafos. Leer es comprender e interpretar la información con base en nuestras experiencias, relacionar lo leído con nuestros conocimientos previos. Me parece muy interesante esto de la anticipación de la lectura, ya que nos puede servir antes de comenzar a leer cualquier tipo de texto. Las preguntas que más me llamaron la atención fueron: conociendo el contexto de cualquier lectura, podemos saber si nos sirve o no para nuestro objetivo. Exacto. Estas preguntas nos ayudan a definir el propósito o propósitos que tenemos al momento de buscar información. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado está relacionado con buscar información para debatir sobre un tema, así que no hay que perder de vista este objetivo. Hasta el momento hemos revisado diversas estrategias que nos pueden ayudar a seleccionar información en diversos textos, desde la elaboración de preguntas guía y bitácoras de trabajo, hasta estrategias de lectura como el barrido de texto y la lectura de exploración, pasando por la anticipación de la lectura. Pero veamos ahora qué sucede cuando consultamos fuentes de información electrónicas.
Me parece muy bien, ya que hoy en día es muy frecuente que la información que consultamos se encuentra en Internet y en ocasiones no sabemos por dónde comenzar con tantas páginas que encontramos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Veamos el siguiente video que nos da algunas pautas al respecto. Para buscar información confiable y segura en Internet. Hoy haremos una preparación que parece estar a un clic de nuestras manos. Antes de empezar, nos detendremos para reconocer cuáles son las diferencias entre la información que se encuentra en Internet y la que hay en fuentes impresas. La búsqueda en Internet es mucho más rápida y fácil que la exploración de materiales impresos en una biblioteca. Pero, ¿cómo podemos buscar en Internet de manera segura? Para ello, es importante seguir algunos pasos sencillos para encontrar información confiable. Oigan, pero ¿alguien sabe de dónde viene la palabra Internet? La palabra Internet es un préstamo del inglés Internet, nombre de una marca registrada, formada por la contracción de International Network, red internacional. En la actualidad es una palabra de uso común en español, incluida en el diccionario de la lengua española. El chiste no es comer mucho, sino hacer la digestión. Entonces buscar en Internet no es poner una palabra en el buscador, entrar al primer resultado y copiar y pegar la información. A ver, cuéntanos, Pepe, ¿qué necesitamos? Para buscar información segura y confiable en Internet, necesitamos los siguientes ingredientes. Tener muy claro el tema a investigar. Hacer una lista de palabras clave. Reconocer algunos buscadores académicos. Explorar páginas de instituciones públicas y privadas. Tener criterios de búsqueda para verificar si la información es confiable. Todos estos ingredientes se consiguen fácilmente con solo dar un clic. Ahora sí, vayamos paso por paso para hornear nuestro platillo. ¿Cómo buscar información en Internet? La base para iniciar nuestra preparación antes de hornearla es tener muy claro el tema que deseamos investigar. Y si en él hay algunos subtemas, por ejemplo, en una investigación sobre el Huitlacoche, algunos subtemas podrían ser su origen, su modo de cultivo y de consumo y su historia. Una vez seleccionado el tema y antes de gratinar, vamos a añadir una lista de palabras clave para comenzar la búsqueda. En nuestra investigación acerca del Huitlacoche podríamos emplear como palabras clave botánica, hongo, parásito, prehispánico, maíz y milpa. Después hay que cocinar las palabras en distintos buscadores académicos, por ejemplo, cielo, Ridalic, ERIC y ciencia, pues estos facilitarán la investigación. Para darle mejor sabor a nuestra búsqueda, accederemos a páginas de instituciones, publicaciones u organizaciones a las cuales se puede acceder libremente a sus acervos, como bibliotecas, universidades, revistas, fundaciones culturales, instituciones científicas y culturales, públicas y privadas. Llevamos nuestra preparación al horno precalentado a 180 grados. Mientras esperamos que se hornee, vamos a considerar algunos de los siguientes criterios para saber si un material es confiable. Examinar que esté presente el nombre del autor o de la institución responsable de la publicación. Ver la bibliografía que empleó el autor para escribir el texto. Identificar el dominio de la página, es decir, si se trata de una página comercial, educativa o gubernamental. Revisar que se indique la fecha en que se publicó la información modificada o actualizada. Reconocer el objetivo de la página, si el sitio pretende informar, dar una opinión o vender un producto. Comprobar que el sitio del que se obtiene la información tenga una organización lógica para que la búsqueda sea provechosa. Muchos de los puntos que menciona el video se relacionan con los puntos que acabamos de ver, como tener claro el tema, los subtemas y el uso de palabras o conceptos clave. Exactamente. En esos aspectos que acabas de mencionar,
nos damos cuenta de que en la búsqueda de cualquier tipo de información es fundamental saber el tema que vamos a investigar. Pero en el caso de la búsqueda en Internet, es necesario también tomar en cuenta el tipo de páginas que vamos a consultar. Consultar información utilizando buscadores académicos, páginas de instituciones públicas y organizaciones, bibliotecas, universidades, revistas o fundaciones culturales. Si lo hacemos así, podemos confiar más en la información que encontremos. Aún así, es necesario tomar en cuenta ciertos criterios para cerciorarnos de que la información es confiable. Debemos revisar que la información que utilicemos presente todos estos elementos: nombre del autor o de la institución responsable, revisar si la página es comercial, educativa o institucional, bibliografía consultada, fecha de publicación. A partir de estos criterios podemos seleccionar información confiable y que nos servirá para realizar nuestra investigación. Muchas gracias, maestra. Esta sesión espero haya ayudado mucho a los alumnos para aprender sobre cómo seleccionar información para investigar acerca de un tema, así como las técnicas para la búsqueda de información. En especial, espero que los alumnos puedan ver que no es necesario leer libros enteros para encontrar lo que necesitan. Espero que el contenido de la sesión les dé elementos para sus investigaciones escolares y que ustedes pongan en práctica las estrategias aquí vistas, ya que son de gran ayuda para seguir aprendiendo. Bien, antes de despedirnos les propongo un reto. Utilicen algunas de las estrategias que vimos en esta sesión para seleccionar información, utilizando libros, periódicos, revistas, sitios de internet o lo que tengan a su alcance. Es decir, redacten preguntas guía, hagan una bitácora de trabajo o implementen estrategias de lectura para que practiquen la forma en la que seleccionan información. Los invitamos a que continúen aprendiendo. Es tiempo de buscar, investigar, leer y a que sigamos con ánimo nuestro ciclo escolar. Recuerden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. ¡Hasta la próxima!